noches, mi nombre es Michael Roa, soy estudiante de la Universidad de Pamplona y me encuentro realizando una tarea, una actividad de la materia de educación ambiental, del cual les voy a hablar de cuatro aspectos muy importantes. Eh, el primer aspecto de ellos, el tema en sí, es la bioética, el medio ambiente y los derechos de la naturaleza. Entonces, les voy a hablar en sí qué es eso. Más que todo en este tema nos piden darnos cuenta de qué relación existe entre la bioética y el medio ambiente. Si nosotros nos ponemos a pensar, o más bien un término en sí definido para lo que es bioética, es lo que conlleva al hombre o al ser humano a comportarse de forma en que ve la vida. Por ejemplo, si yo hablo de bioética, son todos aquellos pensamientos, por decirlo así, del hombre que tiene como paso al comportamiento en sí de la vida. La sola palabra con el que diga, bioética, ya representa prácticamente la ética que nosotros los seres humanos pues tenemos que tener al ver eh, la situación en la que está, por decirlo, el medio. ¿Y qué relación hay en sí con la bioética y el medio ambiente? Hay mucha relación. En sí esto va de la mano, porque nosotros como seres humanos tenemos que saber comportarnos para poder entender pues que el medio es cosa donde si no nos damos de cuenta que todo está en base al comportamiento del hombre, no podemos hacer nada. En sí, por ejemplo, la ciencia ha desarrollado muchas... la ciencia en sí ha evolucionado mucho, pero en sí no es tanto ciencia, sino tener o una ética que realmente satisfaga al medio ambiente. Si nosotros nos damos cuenta, el desarrollo de la revolución industrial ha traído varias consecuencias al planeta o al medio ambiente, y entre ellas ha tenido consecuencias también a nosotros los seres humanos, por el hecho de que en la revolución industrial o en aquellas empresas industriales se ve mucha contaminación y se ven distintos tipos de contaminación. Entonces esa contaminación pues prácticamente no nos beneficia a nosotros como seres humanos ni tampoco al ecosistema. Si nos damos de cuenta, pues incluso algunos dicen que le llaman medio ambiente porque prácticamente ya se ha perdido la otra mitad de él. Si nos ponemos a analizar, pues no creo que estemos tan lejos de ello. Es importante pensar que nosotros tenemos que tener en sí un pensamiento adecuado antes de desarrollar cualquier actividad, por decirlo así. Si nosotros nos planteamos en sí un pensamiento donde lleve un buen comportamiento por parte de nosotros al medio, vamos a tener vamos a tener un mejor futuro, por decirlo así, porque la idea es que pues de persona a persona compartan una buena bioética para que en sí la ciencia también adquiera de esa bioética y así pueda respaldarla aún más al medio ambiente. En cuanto a los derechos de la naturaleza, que es el segundo aspecto a tratar en este tema, los derechos de la naturaleza son derechos humanos. Si nos ponemos a pensar los derechos humanos van más en la parte de la antropología, viendo el hombre de una forma central. En otras palabras, de una forma antropocéntrica. En cambio, los derechos naturales van más que todo viendo al medio, pues como la parte fundamental o como el centro de todo. En cuanto a los derechos humanos, que en sí tienen, pues los derechos naturales en sí están dentro de los derechos humanos. Los derechos humanos los podemos ver en la primera y segunda generación y en la tercera generación. Los de la primera y segunda generación son aquellos que comprenden aspectos políticos y sociales, y los de la tercera generación comprenden aspectos en cuanto a la economía, y también ahí en ello comprenden los aspectos culturales y aspectos del medio ambiente. Es por eso que aquellos derechos de la naturaleza pues tienden a ser derechos de la tercera generación, de los derechos humanos. Al hablar de los derechos de la naturaleza, no necesariamente quiere decir que se vaya a convertir en un aspecto intocable. Nosotros no vamos a romper nuestros hábitos, por ejemplo, el de ir a pescar, o el de la ganadería, o el de nuestros hábitos o
bueno, dependiendo de distintas culturas que tengan, por ejemplo el de ir a cazar. Esto es erróneo, el hecho de pensar eso. Más que todo cuando hablamos de derechos naturales van enfocados al hecho de mantener la naturaleza, mantener al medio, en forma de que subsista, por decirlo así, a través del tiempo. Uno de los derechos fundamentales en cuanto a derechos de la naturaleza es el derecho que se le otorga a todo humano, pues de adquirir el agua, ya que es un recurso que es vital para pues nuestro subsistir, por decirlo así, nuestro vivir, perdón. Y otro derecho en sí que resalta es el que nadie se puede apropiar de un servicio que nos genere el medio ambiente. Más que todo esto lo manejan es el Estado. Por ejemplo, el Estado se encarga de manejar lo que es el agua para en sí todos los humanos. Entonces es importante saber que los derechos de la naturaleza eh, prácticamente se vio como una obligación, ya que nosotros, en vista de que nos dimos cuenta que estábamos destruyendo la naturaleza en sí tiene el derecho a ser reconstruida. Es por eso que este aspecto es muy importante y no se le tiene que pasar en alto a nadie. El segundo aspecto a tener en cuenta es el medio ambiente y la salud pública. El segundo de los cuatro aspectos pues, que voy a tratar en este tema. Hay factores en sí del ambiente que influyen en la salud de los humanos. En sí son cuatro. Están los factores físicos, factores químicos, factores sociales y los factores biológicos. Entre los factores biológicos comprenden los virus y bacterias, incluso pues algunos hongos. En los factores químicos están los derivados de la energía, por ejemplo las radiaciones ultravioleta. Y en los factores sociales están pues una forma de asimilar más esto son los estilos de vida de las personas, que en sí pueden traer como consecuencia pues algo no saludable para nosotros, dependiendo del estilo que sea. Y en los factores químicos comprende, por ejemplo, lo que son los herbicidas, lo que son algunos metales pesados que existen y algunas sustancias inorgánicas que pueden traer efectos secundarios para la salud de las personas. En la estructura de la Tierra, que es el tercer aspecto a tener en cuenta, podemos ver el impacto que hay frente a esta. En el hecho de, por ejemplo, en la atmósfera, vemos distintas clases de gases que en sí pues, generan gran contaminación. Y pues si tenemos una contaminación en la atmósfera de gases, pues también va de la mano a contaminar lo que es la capa de ozono. En cuanto a la corteza, tenemos o podemos ver en sí lo que es la deforestación o también lo que es la erosión. En otras palabras, la erosión es la pérdida de tierra fértil que hay en la superficie de la tierra. Esta se debe en cuanto a el agua con ayuda del viento tiende a pues atraer esa superficie de la tierra en pocas cantidades al mar. En cuanto a la hidrosfera, que en sí la hidrosfera comprende el agua de forma sólida que hay en sí en un 10% de la tierra, pues en otras palabras los polos, el polo norte y el polo sur. Podemos ver que actualmente estos se están derritiendo pues debido al calentamiento global. Entonces, debido a esto, es evidente que hay un gran impacto en cuanto a la estructura de la Tierra. Cuarto aspecto, que es una propuesta como perfil profesional en cuanto a este tema, mi propuesta sería que tiene que haber primero una educación ambiental para que las personas puedan adquirir un mejor pensamiento y una mejor bioética y de acuerdo a ello, ahí sí puedan asemejar sus actividades para que haya un buen vivir y una relación pues buena y satisfactoria con el medio ambiente. Esta educación pues se tiene que hacer desde los más jóvenes. Esto se puede implementar obviamente en la educación de los distintos sectores donde hayan colegios, en este caso en el país. Es importante saber que si incluimos, por ejemplo, una materia en la educación en Colombia, donde desde muy pequeños nos estén dando ese concepto de la importancia, que es de tener un buen medio ambiente, porque en sí nosotros hacemos parte de este medio y sin él no podemos, vivir en las mejores condiciones. Tiene que estar totalmente
en condiciones de generarnos un buen vivir. Es por ello que una vez incluida ese conocimiento desde la primera infancia, las personas van a tener un concepto positivo de lo que tienen que hacer con el medio ambiente, y este concepto pues se puede ir compartiendo con las demás personas a través de diálogos, y pues de esta forma es posible tener un mejor pensamiento y una mejor bioética, que en sí, como les decía en el primer aspecto, va muy de la mano con la relación que tiene que ver con el medio ambiente. Siendo esto todos los pasos de mi actividad, es importante saber como conclusión que nosotros como seres humanos tenemos que estar siempre con esa ideología de la importancia que es tener un buen medio, porque en sí nosotros dependemos de él. Les doy gracias a todos por escucharme pues en este pequeño tema que les alcancé a explicar, y gracias por la atención prestada. Espero que tengan muy en cuenta pues que es muy importante cuidar el medio en el que estamos.